Bueno, hola a todos. Vamos ahora con otro bloquecito de preguntas de la Constitución. Estas juraría que son de un examen de auxiliares del Estado de hace 3 o 4 años, de 2018 me parece. Y bueno, yo creo que son relativamente sencillitas todas. Vale, la primera es sobre el estado de sitio, sobre estas figuras del artículo 116, que bueno, durante un montón de tiempo parecían algo ajenos a nuestra realidad y que luego de repente cuando vino la pandemia se convirtieron en el pan nuestro de cada día, el estado de alarma me refiero. Y aquí lo que nos preguntan en concreto es cómo se va a declarar el estado de sitio. Vale, acordaros, el de sitio es el más grave, o sea, de que todos hacen referencia obviamente a situaciones excepcionales y graves. El peor de todos, el que ojalá que no nos veamos nunca, es el estado de sitio. Tenemos alarma, excepción y sitio más grave, es el que se pueden, digamos, suspender más derechos de los que tenemos recogidos en la Constitución y por lo tanto es el que es más garantista también respecto a la forma en la que se va a declarar. De ahí que la correcta sea la D de Dinamarca. Vale, para declarar el estado de sitio se va a hacer por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Vale, claro, mayoría absoluta del Congreso, ya nos vamos a las cámaras parlamentarias, ya no es el Gobierno el que está capacitado, que luego lo tendría que llevar al Congreso para que lo ratifique, no, aquí ya para declararlo en un primer momento lo tendría que hacer el propio Poder Legislativo, el propio Congreso, y la propuesta le correspondería en exclusiva al Gobierno. Vale, esto vamos al 116 para ver que siempre está mejor motivar. Si tiene a bien cargarme internet, que estos días está yendo un poquito lento, no sé por qué. Pero bueno, ahí estamos, aquí lo tenemos. Justo, 116, alarma, excepción y sitio, mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Vale, ya que estamos, aprovechamos para repasar los otros estados. El de alarma, obviamente con el que más familiarizados vamos a estar, es el que declara el Gobierno a través de un decreto del Consejo de Ministros, plazo máximo 15 días, y que luego para las prórrogas, ahí sí que tendríamos que acudir al Congreso para que nos lo autorice. Entonces, en un primer momento, la alarma la declara el Gobierno, máximo de 15 días, y luego da cuenta al Congreso, pero simplemente da cuenta, pero luego sí que sería necesario para las prórrogas, las posibles prórrogas, que es un considero un montón, pero que para las posibles prórrogas ahí ya sí que nos tendrían que autorizar desde el Congreso. Vale, entonces, alarma, declara el Gobierno por decreto, pues máximo 15 días, y luego de cara a las prórrogas, ahí sí, autorización del Congreso. El de excepción también lo declara el Gobierno por decreto, pero aquí ya tendría que autorizar, para hacer la propia declaración del estado de excepción, ya tendría que autorizar el Congreso, y luego también, de la pregunta en cuestión, el estado de sitio, que ya no es el Gobierno, como ocurre en los otros dos casos, sino que ya para la propia declaración sería el Congreso, y ahí sí con propuesta exclusiva del Gobierno. No, o sea que bueno, interesante artículo, bastante preguntable. Entiendo yo que pregunta más o menos sencillita, porque más o menos es algo relevante y tal, de relativa actualidad, y por lo tanto yo pienso que es un concepto que más o menos todos deberíamos de manejar. Luego, la siguiente es quizá a lo mejor de las más complicadas, a lo mejor de este bloque me refiero, a lo mejor en un primer momento, aunque es igualmente cierto que por las opciones, digamos, que nos dan, pues a lo mejor por descarte podríamos llegar a la correcta. Nos dice, según el artículo 11, la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de conformidad con lo establecido en... Vale, es la ley. Es la ley. Quizá en un primer momento pueda parecer una pregunta muy de literalidad, pero claro, luego tú ves las otras preguntas, o sea, las otras opciones, perdón, que te hablan de Real Decreto del Ministerio de Interior. Bueno, esto es que ni existe. O sea, los reales decretos son del Consejo de Ministros o del presidente del Gobierno, ¿no? De Interior a las órdenes, pero no reales decretos. O sea, está rarísima ya. Y luego, normativa de la Unión Europea, tratados internacionales. Me tiene pinta que los temas de la nacionalidad española seremos nosotros, en nuestro país, los que determinemos cómo hay que hacerlo. Entonces, quizá un poco por descarte llegaríamos a la A, que efectivamente es la correcta. Vale, vemos ahí el artículo también. Bueno, ahora puedo darle para atrás, sí. Como un poquito lento, a veces es mejor hacer scroll, pero en este caso salió bien la jugada. Vamos a jugarnos otra vez. Bien. 11.1. Nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. Vamos aquí, referencia a la ley 2A. Luego, la siguiente, también, a lo mejor en un primer momento puede parecer algo complicada, pero quizá también por descarte podríamos llegar a la correcta. Dicen, según el 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional, aparte de las incompatibilidades específicas que puedan tener, tendrán también las incompatibilidades propias de... Vale, la buena es de Dinamarca, de los miembros del Poder Judicial. Vale, aquí lo mismo, a lo mejor es un concepto no de los más preguntables, es verdad, o sea, de la parte del Tribunal Constitucional, evidentemente lo más preguntable es la duración del mandato, cómo se hacen las renovaciones, bueno, el número de miembros que son, quizás es lo más preguntable, quién hace las propuestas, tal, cómo se proponen los miembros, pero, por lo tanto, eso quizá como concepto no es de los más preguntables, en un primer momento. Pero es igualmente cierto que por las opciones que nos dan, quizá también por descarte podríamos llegar a la correcta. Pues claro, es el Tribunal Constitucional.
Tiene bastante pinta de que las incompatibilidades serán las de los miembros del Poder Judicial. No tendría mucho sentido que a los del Tribunal Constitucional, que es un órgano obviamente muy vinculado al Poder Judicial, no tendría mucho sentido que les pusieran las mismas incompatibilidades que a los miembros de las Cortes Generales o del Gobierno de España. Son cosas muy diferentes, ¿no? No tendría mucho sentido que fuera así. Y luego, respecto a los miembros del Tribunal de Cuentas, no parece, o sea, de hecho no tienen unas incompatibilidades tan específicas los miembros del Tribunal de Cuentas. De hecho, en muchos casos a los propios miembros del Tribunal de Cuentas se les aplican las mismas incompatibilidades que a los miembros del Poder Judicial. Parece algo más genérico, parece algo más adecuado para una regulación de esas características, y efectivamente esta sería la buena. Vale, 3 de Dinamarca, vemos 159, bajamos rápido, ahí estamos, 159, aquí tenemos, bueno, te cuentan así unas incompatibilidades específicas en un primer punto, el punto cuarto, en el primer párrafo, perdón, y luego dice, en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. O sea, tienen una serie de incompatibilidades específicas, mandato representativo, cargos políticos administrativos, funciones directivas en un partido político o en un sindicato, o empleo, servicio empleo al servicio de los miembros, perdón, ejercicio de la carrera judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil. Estas son incompatibilidades específicas que se redactan de forma expresa para los miembros del Tribunal Constitucional, y luego, en lo demás, digamos como un tipo de regulación supletoria, pues serían esas incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Del Poder Judicial 3 de Dinamarca. Vale, lo dicho, es lo que os comentaba, el mucho más preguntable de este artículo, y en general de la figura del Tribunal Constitucional de este título, el número de miembros, cómo se nombran, quién los propone a cada uno de ellos, en los requisitos también, que no os lo dije antes, lo de ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años, también preguntable, la duración del mandato, las renovaciones, bueno, esas cosillas quizá lo más preguntable, a lo mejor este párrafo de lo que es el artículo en general sería lo menos preguntable de todo a priori. Por lo tanto, en ese sentido, pregunta más o menos complicada, pero que luego lo dicho, quizá por descarte, pues acabamos llegando a la de Dinamarca. Luego la 4 sobre la corona, y esta la verdad bastante chula porque da para repasar así varias cosillas. Te dicen, conforme a lo que establece el título 2 de la Constitución, que efectivamente es en el que se regula la corona, ¿cuál de las siguientes es correcta? Vale, lo que es correcto es que efectivamente el rey es el jefe del Estado. De hecho, os lo digo de memoria, pero yo juraría que es lo primero que nos dice. El rey es el jefe del Estado. A ver, un poquito lento otra vez. Vale, porque luego, por ejemplo, en la opción A nos dicen, en la sucesión no existe ninguna distinción respecto a la preferencia entre hijos varones y mujeres. Falso, falso. Es uno de los mayores anacronismos que tenemos en nuestra Constitución, pero efectivamente sí que se le da preferencia al varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. ¿Ves? Mira, justo lo que os decía. Título 2 de la corona, lo primero que nos dicen en este título es que el rey es el jefe del Estado. Vale, efectivamente es un órgano del Estado, es el jefe del Estado. Totalmente cierto. Luego, claro, te dicen, no existe distinción alguna de preferencia entre hijos varones y las mujeres. Sí, sí que existe distinción. Sí que hay esa distinción. Se da preferencia al varón sobre la mujer. Que es algo que parece increíble, pero efectivamente lo tenemos aquí. Se sigue ese orden regular de primogenitura y representación, partido del rey emérito, de don Juan Carlos I, y se prefiere siempre línea anterior a la posterior, en la misma línea, grado más próximo a más remoto, y en el mismo grado el varón a la mujer. Y luego en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. O sea que sí que se le da preferencia al sexo, al varón sobre la mujer, pero es que además ni siquiera es el último factor de desempate. No, va antes el sexo que la edad. Por lo que también sería bastante indignante. Pero bueno, es así. No digo nada. Vale, te lo he dicho, 4, B de Barcelona. Se configura como órgano del Estado, porque el rey efectivamente es el jefe de Estado. Luego en la C nos dicen, claro, cualquier duda que se plantee sobre abdicaciones o renuncias a la corona se resolverá por ley ordinaria. No, sería por ley orgánica. Las dudas por ley orgánica. Es donde lo tenemos aquí, aquí justo. Abdicaciones, renuncias, cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por ley orgánica. Orgánica, no ordinaria. Vale, por eso está mal. Y luego, de la D de Dinamarca, de esto subí un vídeo ahí atrás, bueno, hice en su momento una pregunta en Instagram que dio bastante chulo, o sea, que dio bastante juego, perdón, que está bastante chula, y a colación de ella hice un vídeo en YouTube, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis, es una aclaración sobre la figura del tutor del rey, bueno, en qué supuesto se exige ese requisito de ser español de nacimiento y tal. Pero bueno, aquí nos dicen, para ejercer la tutela no es preciso ser español salvo en ciertos casos. No, como norma general, o sea, de hecho, tendríais que ver el vídeo para verlo un poco más al detalle, pero efectivamente para la figura del tutor del rey, lo tenemos aquí, el tutor testamentario tiene que ser mayor de edad y español de nacimiento. Vale, o sea que en este caso sí que nos dicen que tiene que ser español. Luego es verdad que para el padre o la madre, mientras permanezcan viudos,
ahí lo que se establece, el consenso, la interpretación mayoritaria, es que no vincula ese requisito de que tenga que ser español de nacimiento. Y luego también habría la figura del tutor designado por las Cortes Generales, que haciendo, digamos, un poco de derecho comparado, viendo como, digamos, de dónde emana este artículo, que deriva de constituciones anteriores que tuvimos en nuestro país, sí que también teníamos un consenso que establece que para el tutor designado por las Cortes también vincularía ese requisito de ser español de nacimiento. O sea que, en principio, ¿no?, la posición doctrinal mayoritaria es que de los tres supuestos que pueden, digamos, determinar qué persona va a ser tutor del rey, testamentario, luego lo de que sea el padre o madre, mientras permanezcan viudos y en última instancia designado por las Cortes, de los tres supuestos, en dos sí que vincula ese requisito de ser español de nacimiento. Por lo tanto, incorrecta esta última opción. Lo de que no es preciso ser español salvo en ciertos casos. Es al revés. Es preciso ser español salvo en ciertos casos, que es el caso del padre o la madre, mientras permanezcan vivos. Vale, lo dicho, tenéis en el canal de YouTube el vídeo que explico esta figura del tutor, de los requisitos para ser tutor del rey, el tema de la naturalidad. Vídeo yo creo que bastante interesante. Pero bueno, aquí seguro la correcta, en vez de Barcelona, efectivamente es un órgano del Estado, de hecho es el jefe del Estado. Acordaros, jefe del Estado, y diferenciarlo de jefe de gobierno. Jefe de gobierno, presidente del gobierno, jefe del Estado, el rey. Vale, luego la quinta, esta clásica es quizá la versión más fácil de la pregunta, pero clásico en el sentido de que es un concepto que tenemos que manejar muy bien. Te dicen, los miembros de las Cortes Generales no estarán sujetos a mandato imperativo. Vale, no están sujetos a mandato imperativo. Correcta, B de Barcelona. Os digo que esta es una pregunta súper interesante. Quizá no tanto por la pregunta en cuestión, que yo creo que esta es, lo he dicho, es la más sencillita, el formato más sencillo que podemos encontrar, sino porque este concepto, lo de la no sujeción a mandato imperativo, es algo que he visto en muchísimas ocasiones que lo metían como opción incorrecta. He visto muchas preguntas de examen en los que te meten opciones incorrectas, tanto por la parte de los miembros de las Cortes Generales como los miembros de los parlamentos autonómicos, la he visto por normas autonómicas, por normas estatales, y te meten opciones incorrectas del tipo de los miembros de las Cortes Generales están sujetos a mandato imperativo. O los miembros del Parlamento de Galicia, de Cataluña, donde Gallo sea, están sujetos a mandato imperativo. No lo están. Si veis alguna referencia a la sujeción al mandato imperativo, cercioraros muy bien de que ponga que no lo están. Porque lo dicho, es una estrategia habitual por parte de los tribunales meter opciones incorrectas en las cuales nos quitan el no y te ponen está sujeto a mandato imperativo. Lo lees rápido, a lo mejor no te das cuenta de que te han quitado el no y te equivocas. ¿Vale? O sea que si veis algo de mandato imperativo, cercioraros muy bien de que esté enunciada en sentido negativo. No están sujetos a mandato imperativo. Importante. 5, B de Barcelona. Y luego la 6, esta digamos sería un poco de la estructura de la Constitución, esta sobre los artículos que tiene la Constitución. Pregunta yo creo que esta sencillita también por las opciones que nos dan, son 169. Vale, 169 artículos los que tiene la Constitución. Yo pienso, digo sencillita en el sentido que pone 169, hombre, podrías liarte con 179, porque luego ya los 196, 197 suena a muchísimo. Entonces, quizá por los números que nos ponen, más o menos sencillo. Si pusiera 168, 167, 169, o sea, números más cerquita, a lo mejor sería más fácil equivocarse. Con esto yo creo que más o menos sencillo, podríamos como mucho dudar entre la A y la C, o si tenemos un mínimo principio de dislexia, a lo mejor contestamos la B de Barcelona, y no os lo digo de broma, a mi mujer le pasa muchísimo que cruza los números, cuando son justo números así, muchísimas veces se equivoca. Y a veces me la lía a mí, porque mira que esto está en la página de este libro, y vas allí y no está, en vez de estar en la 169 está en la 196. Pero bueno, o sea que fijaros, si tenéis tendencia a que os pase esa cosita de cruzar un poco los números, fijaros bien y acordaros que son 169. Vale, y ya que estamos, comentar también otra pregunta que os podrían hacer por la parte de la estructura, que yo creo que esta es muy interesante, de hecho la vamos ahora en el índice, los títulos que tiene. Vale, y ojo, porque esa es una pregunta que puede ser liosa. La Constitución tiene un título preliminar y 10 títulos numerados. Entonces, en total son 11 títulos, el preliminar más los 10 numerados. Por lo tanto, de cara a preguntas que os pudieran hacer sobre los títulos de la Constitución, claro, tiene el preliminar y luego 1, hasta el 10. Vale, entonces, si os preguntaran sobre los títulos de la Constitución, claro, ahí depende cómo esté enunciada la pregunta, contestas una cosa u otra. Si te pregunta, ¿cuántos títulos tiene? Títulos tiene 11, el preliminar más los 10 numerados. Si te preguntan, ¿cuántos títulos numerados tiene? Entonces serían 10. Y os hago esta puntualización porque he visto las dos preguntas. He visto alguna de cuántos títulos tiene, son 11, el preliminar más los 10 numerados, y he visto otras en las que te dicen cuántos títulos numerados tiene, numerados serían solamente 10. Entonces esto, detalle interesante. Pero bueno, lo dicho, la correcta, la A, son 169 artículos. Bueno, de hecho ya lo tenemos aquí, lo ponemos, 169 artículos.
más luego las 4 adicionales, 7 transitorias, una derogatoria, una final y luego una firma. Que la firma no tiene más historia. Vale, así que nada, hasta aquí esta corrección de preguntas oficiales. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.